nuevamente, como en otras épocas, la gente está empezando a ir a comprar a Brasil, está empezando a alojarse en Brasil, y eso tiene una repercusión económica importante. Creo que han caído a casi un 50% las ventas de alojamiento y de todo lo que tenga que ver con el turismo en la ciudad de Puerto Iguazú. Y creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese sentido y ver cuáles son las propuestas que podemos llegar a tener. Incluso quitar la tasa de abasto puede implicar en materia de carnes una disminución del precio del kilo de 90 centavos, que realmente a 120 pesos, 110 pesos que se está pagando el kilo, no hace la diferencia en el bolsillo del consumidor. Ni hay que hablar con las verduras, que creo que son 2 centavos lo que puede llegar a bajar si se dejara de cobrar. Por eso creo que también necesitamos la colaboración de los comerciantes, que a veces se excusan en la tasa de abasto y otras cuestiones y realmente no son formadores del precio según el análisis que nosotros pudimos hacer. También estamos debatiendo y viendo la posibilidad con los diputados provinciales de plantear ante la Dirección General de Rentas y a nivel provincial volver a la alícuota cero. Nosotros hasta el año 2013 y desde el año 94 en la provincia de Misiones, Iguazú tenía una alícuota cero, es decir, no pagaba ingresos brutos de rentas, justamente para poder darle un poco de aire a esta localidad que realmente, digamos, tenemos una situación económica que depende mucho del turismo y depende mucho también del intercambio fronterizo, y a veces cuando los precios en el Brasil son más favorables, el comerciante en Puerto Iguazú se ve muy perjudicado. Entonces creo que tendríamos que empezar a debatir, y en vista a los resultados y a la realidad evidente económica que estamos atravesando, plantearnos seriamente si no es necesario volver a ese beneficio, que es algo que ya lo tendríamos que plantear a nivel provincial. Teniendo en cuenta que es un año en la que se puede modificar la carta orgánica, la pregunta es: ¿hay alguna posibilidad? ¿Están trabajando con respecto a esto por el tema de la ocupación de tierras, tenencia precaria? ¿De qué manera lo van a manejar? ¿Es posible que se modifique la Carta Orgánica? Sí, por supuesto. Hay dos mecanismos de reformar la Carta Orgánica. Uno es la enmienda, que bueno, establece un procedimiento específico y únicamente sirve para reformar 2 artículos. Y otra es la reforma total o parcial, en donde sí ya es otro procedimiento un poco más complejo, ya que hay que designar, llamar y elegir convencionales, constituyentes, y establecer un temario que ellos, bueno, van a analizar y van a establecer las reformas. Obviamente de que por una cuestión de disminuir los gastos hay que hacer coincidir esto, como se necesita una elección, digamos, una suerte de referéndum. Hay que hacer coincidir con las elecciones, así que nosotros tenemos programado esto para el año que viene, que hay elecciones legislativas, y queremos que esto salga. Creemos de que hay varios puntos. Uno de ellos es la ocupación de las tierras, que nosotros necesitamos darle al vecino la posibilidad de que tenga su título de propiedad. En épocas anteriores, por medio de una excepción, se le otorgaba el título. Luego estas excepciones, a raíz de medidas judiciales que se plantearon, sobre todo con el problema que hubo con este terreno que está donde funcionaba el boliche, la reserva, se plantearon ciertas medidas cautelares y bueno, se dejó de aplicar esas excepciones, y hasta el día de hoy no se pueden emplear ese tipo de excepciones. Así que, como la Carta Orgánica exige licitación, concurso público para otorgar las tierras, es imposible hacer una licitación sobre un terreno que ya está ocupado. Entonces esa es la gran traba que tenemos, es decir, no podemos adjudicar en forma directa al ocupante, y esas son las reformas que hay que establecer. Entonces tenemos la idea, sí, de por medio de una ordenanza establecer la posibilidad de otorgarle en comodato, es decir, un préstamo de uso hasta tanto se reforme, que sería más o menos un plazo de 2 años, y efectivamente promover la reforma, que no solamente hay que modificar eso, sino que hay que modificar varias cuestiones dentro de la Carta Orgánica, ayornarla, actualizar esa Carta Orgánica, hacer planteos también referentes a los sistemas electorales, que creo que es la oportunidad conveniente, respecto a la reelección indefinida del intendente, y bueno, varias otras cuestiones que las nuevas cartas orgánicas ya contemplan y que hacen a un gobierno republicano y democrático como todos deseamos.